Millonario negro llora al recibir carta de mendiga negra y descubrir secreto inesperado. Alejandro no podía creer lo que veía. Allí, en su escritorio de caoba pulida, rodeado de pantallas y oro, había una carta vieja, gastada, con el sello húmedo de la calle y una tinta desigual, como arrancada de un cofrecito olvidado. La letra temblaba, pero las palabras eran claras. Soy Elisa. Vivo en las esquinas rotas de esta ciudad y sé algo que tú deberías saber. Un secreto que no solo puede romper tu fortuna, sino dejar en ruinas lo que tus padres construyeron con sangre. El corazón de Alejandro se apretó. El aire en su mansión de paredes blancas y cortinas de seda de repente se volvió denso, como si la opulencia se hundiera bajo un manto negro. Afuera, su barrio exclusivo destellaba bajo la luz eléctrica, pero detrás de esos muros invisibles, Elisa luchaba contra la noche, contra el hambre, contra el mundo brutal que él apenas quería ver. No era ¿por qué ahora? ¿Y qué demonios tenía que ver su familia con todo esto? Empezó a buscar datos, a desempolvar viejas fotografías, a revisar nombres en registros polvorientos. Cada pista era como una gota fría que paralizaba la piel. Un nombre que no conocía, fechas que no cuadraban, mentiras vestidas de silencio. El misterio cobraba vida en su mansión, y con cada descubrimiento, el espejismo de su mundo familiar se deshacía. Pero entonces llegó la amenaza. Al principio, pequeños indicios, sombras que se movían detrás de las cortinas, llamadas sin voz, coches que pasaban lento cada noche, una presencia sin rostro que parecía decirle con su silencio, «Detente antes de que sea demasiado tarde». El miedo se clavaba en su pecho como agujas. Alejandro se debatía entre la incredulidad que siempre lo había protegido y un instinto creciente de que si no habría esa verdad, ese mismo mundo perfecto que había construido se vendría abajo como un castillo de naipes. ¿Podría arriesgarlo todo? La mansión, tan brillante y fría, se volvió una cárcel. El eco de sus propios pasos en los pasillos vacíos le recordó que nunca había estado tan solo. Al mirar por la ventana, vio las luces distantes del barrio pobre donde Elisa sobrevivía. Un escalofrío le subió por la espalda. ¿Qué historia escondía esa mujer? ¿Y hasta dónde había llegado para que él jamás la encontrara? Entonces, justo cuando la ansiedad lo hacía sentir que iba a explotar, sonó el teléfono. El timbre cortó la noche como un cuchillo afilado. Contestó. La voz al otro lado era un susurro gélido que le recorrió la nuca. No todo lo que crees saber es verdad. El silencio se tragó la habitación. Alejandro apretó el auricular, la respiración agitada, sin saber si había llegado el momento de caer o de levantarse para pelear. Tenía que seguir. El secreto lo esperaba, oculto en las sombras de su propia sangre. ¡Ey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio de la habitación se volvió punzante.
Alejandro apretó el auricular con todas sus fuerzas, pero la voz fría al otro lado continuaba resonando en su mente. No todo lo que cree saber es verdad. El latido de su corazón se disparó, cada golpe resonando como un tambor de guerra. Se quedó ahí parado, temblando, con el teléfono aún en su mano. No sabía si debería buscar respuestas en ese instante o salir corriendo a encontrarse con Elisa. ¿Qué clase de verdad podía haber en esa promesa de revelaciones oscuras? Sin pensarlo 2 veces, dejó caer el teléfono y se dirigió a la puerta. Tenía que saber. Con cada escalón que bajaba, la mansión se sentía más opresiva. Las paredes, que antes parecían llenas de poder y éxito, se convertían rápidamente en muros grises que lo encadenaban. El aire fresco de la noche le dio un toque de vida, pero su mente estaba a 1000 por hora. El barrio pobre estaba a solo unos minutos. El pulso de la ciudad palpitaba en su cabeza mientras conducía. Cada semáforo convertía su ansiedad en desesperación. Al llegar, las luces de la calle se veían más tenues, como si fuesen almas cansadas. Una sombra conocida se asomó entre los cartones y la basura. Era Elisa. Ella lo miró, confundida, y por un segundo Alejandro sintió que todo lo demás se desvanecía. Pero lo que vino después fue como un balde de agua fría. «Deberías haberlo dejado en paz», dijo Elisa. Su voz sonaba inquietante. «No estás listo para saberlo». Y entonces ella se llevó la mano al bolso que le colgaba del hombro. Un movimiento tan rápido que casi no tuvo tiempo de reaccionar. Sacó un álbum viejo y lo abrió. Las páginas estaban llenas de fotografías de una vida que parecía cada vez más irreal. «¿Qué es esto?», preguntó Alejandro, acercándose. Pero lo que vio lo paralizó. Había una imagen de él, niño, pero en un entorno completamente diferente. «Tu vida no comenzó aquí, en esta mansión dorada», dijo Elisa, el miedo chisporroteando en sus palabras. «Tu verdadero hogar está en otro lugar». Los ojos de Alejandro se abrieron como platos. Reconoció la línea de la cara de un hombre en las fotos, un parecido inquietante. La confusión se convirtió en horror. «Es imposible», tartamudeó. «¿De quién se trata?». De repente, la atmósfera cambió. Un ruido de motores se escuchó. Autos se detenían bruscamente. La luz de sus faros iluminó la calle. Un grupo de hombres salía de un vehículo. Vestían trajes oscuros y sus miradas eran de hielo. Alejandro sintió que el tiempo se detuvo. Sin pensar, tomó la mano de Elisa y tiró de ella, tratando de llevarla lejos, pero ella se quedó inmóvil. «¡Espera! No puedes escapar de lo que está por venir». Su voz se convirtió en un grito desesperado mientras los hombres se acercaban. El más alto de ellos sonrió, una sonrisa llena de malicia. «Creías que lo tenías todo bajo control, ¿verdad, Alejandro? Pero tu pasado no se silencia tan fácil». En ese instante, una verdad devastadora echó raíces en su mente. Todo lo que había creído, su riqueza, su familia, su vida entera, era una ilusión tejida por secretos y mentiras. Lo que debía ser su salvación se tornó en trampa. ¿Qué conexión tenía su vida con esas sombras que venían a reclamar lo que era suyo? Alejandro sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. El horror lo sacudía, y mientras los hombres se lanzaban hacia ellos, todo se volvió oscuro. La revelación de su verdadero origen lo dejaría sin aliento. ¿Está conectado con ellos? ¿Qué harían con Elisa? Y más importante aún, ¿qué secretos ocultaba su familia? Todo su mundo se desmoronaba, y con un sonido ensordecedor, los hombres lo atraparon. El eco de su nombre salió de los labios de Elisa.
resonando con desesperación mientras el vacío se lo tragaba todo, en una noche de revelaciones impactantes. ¿Qué más estaba ocultando en las sombras de su pasado? El eco del nombre de Alejandro resonaba en el aire tenso mientras los hombres se acercaban. Él vio a Elisa paralizada. Su rostro se encendió de pánico. Sin pensarlo, se lanzó hacia ella, sintiendo su mano fría temblar. «Déjame en paz», gritó Alejandro, intentando empujarla detrás de él. Pero Elisa no se movió. No solo estaban en peligro. Había algo más, un peso en el aire. El hombre más alto dio un paso adelante, su sonrisa retorcida iluminada por las luces de los coches. «¿Creías que podías deshacerte de nosotros? ¿Que tu vida chinera podría seguir sin que nadie reclamara lo que era suyo?» De repente, su mirada se centró en Alejandro, como si lo estuviera desnudando, escudriñando su alma. Un grito desgarrador cortó el momento. La voz provenía de la figura que apareció detrás de Elisa. Era una mujer mayor, con rasgos que Alejandro escondía en los rincones de su memoria. «Detente, Antonio. No le hagas daño». El corazón de Alejandro dio un vuelco. Ese nombre, Antonio, el mismo que había visto en registros. La misma imagen que había dejado anidada en su mente. La mujer corrió hacia ellos, desbordando un aura de amor y desesperación. «Soy tu madre», dijo, jugando entre la angustia y la necesidad. Alejandro se quedó helado. La idea de una madre perdida lo trasladó a momentos infantiles, a risas y abrazos que nunca tuvo. Pero ¿cómo podía ser verdad? Miró a Elisa, luego a la mujer. Confusión y miedo se entrelazaban en su pecho como espinas. «No, eso no puede ser cierto», replicó, retrocediendo. Pero las imágenes de la niña en las fotos flotaron en su mente. La mujer a su lado dijo con fervor: «Tú no sabes la historia completa. Todo lo que creíste saber es una farsa, Alejandro. Te llevaron a otra ciudad, a otro hogar, mientras yo...» Las palabras se ahogaron en sus labios. «¡Silencio!», gritó Antonio, sus ojos centelleantes de furia. «No tienes derecho a acercarte a él». Alejandro sintió que se desvanecía, todo su mundo girando a su alrededor. Lo que había sido un secreto oculto bajo llaves doradas, ahora rugía como un tsunami que amenazaba con devorarlo todo. Elisa, con el rostro empapado de lágrimas, dio un paso adelante, despojándose de su actitud defensiva. «Siempre supe que había algo más, que eras especial, Alejandro». Sus palabras, en medio de la tormenta, actuaron como un faro perdido. «Todo lo que tengo, toda mi lucha, es por ayudarte a encontrar la verdad». Pero el ambiente se volvió aún más oscuro. Antonio había ordenado a sus hombres rodear a la madre de Alejandro. «Mejor que te alejes de él o me verás en la calle. No tenemos tiempo ni piedad para tus juegos». Una explosión retumbó en la distancia, y las luces de la calle se apagaron, sumiendo la escena en la negrura. Los hombres se pusieron en alerta, y la mujer se lanzó hacia Alejandro, arrodillándose ante él, implorando: «Confía en mí, hijo. La verdad que buscas es más peligrosa de lo que crees». Al escuchar eso, el pavimento tembló. Un grupo de coches irrumpió, lanzando luces deslumbrantes y acelerando la tensión. «¡No se muevan!», gritó una figura vestida de uniforme. La policía llegaba justo a tiempo. Pero ¿quién era realmente el enemigo? ¿Y quién era el aliado? Las dudas se arremolinaban con furia. Las palabras de la mujer, las sombras de su historia, el rostro de Elisa lleno de lágrimas. Todo se entrelazó en una espiral de caos. El tiempo parecía detenerse mientras Alejandro luchaba por procesar lo que había escuchado. En ese instante un disparo resonó en la noche. Todo se congeló.
Alejandro vio cómo su madre se desplomaba al suelo. La imagen se nubló con el tiempo y sin poder comprender, se vio arrastrado a un abismo más oscuro que el misterio que buscaba. El caos se desató mientras los hombres de Antonio se dispersaban. Alejandro sintió un vacío en su pecho mientras la figura de su madre caía. La verdad que había anhelado ahora era solo un eco. ¿Qué había hecho realmente su familia? ¿Qué secretos y mentiras seguirían acechando en las sombras? Todo estaba en juego, y la revelación de su identidad podría ser la condena de su existencia. El caos se desató al instante. Alejandro, con la mirada fija en su madre en el suelo, sintió como el tiempo se escurrió entre sus dedos. Todo su cuerpo se movió como un instinto, un grito cautivo dentro. Pero el mundo exterior se volvió un torbellino de luces y sombras. La policía había llegado. Los sirenas desgarraban la noche. La confusión llenaba el aire, y cada segundo se sentía como un salto al vacío. ¡Al suelo!, gritó un oficial, su voz resonando con autoridad. Alejandro se arrodilló junto a su madre, su corazón latiendo desbocado. Ella yacía allí, su rostro blanco como la cal. ¡Mamá!, vociferó, con la voz quebrándose. Las lágrimas brotaron en sus ojos, mientras él la movía con delicadeza, buscando algún signo de vida. Pero sus manos temblaban, incapaces de procesar la brutalidad de la escena. Antonio, el hombre alto con la sonrisa torcida, observaba con frialdad. «Esto no es un juego, Alejandro», dijo, como si el dolor no fuera más que un juego de poder. «Tus raíces vienen con un precio. Siempre lo han hecho». El eco de sus palabras lo golpeó. Esa no era solo una negociación, era una amenaza. Alejandro alzó la vista hacia Elisa, que estaba paralizada, sus ojos anhelantes de respuestas. Se preguntó, ¿por qué estaba allí realmente? ¿Era amiga o enemiga? El caos lo envolvía mientras la confusión arremetía como olas, separando verdades que podía y no podía aceptar. Entonces, un estruendo ensordecedor. Un coche se había estrellado contra un poste cercano, provocando una reacción en cadena de gritos. El sonido retumbó en su pecho. Un ataque de adrenalina lo recorrió. En ese segundo de distracción, Antonio cambió de táctica. Se abalanzó sobre él, aprovechando el momento. «No», se escuchó la voz de la mujer que había afirmado ser su madre, pero era demasiado tarde. Antonio ya lo tenía bajo control, su mano firmemente sujeta. La presión aumentaba. Alejandro sentía como el aire escapaba de sus pulmones, pero Elisa entonces salió de su congelamiento. Con un grito de furia se lanzó al frente, bloqueando la visión de Alejandro. «No puedes hacerle daño», clamó, su determinación una llama en medio de la oscuridad. La mirada de Antonio se entrecerró, sorprendido pero burlón. Fue en ese instante como si el universo quisiera reescribir la historia. Un destello brillante, un disparo resonó en el aire. No era el disparo que sembró el caos antes, era un tiro claro y definido. El oficial de policía había disparado. La bala voló, zumbando como el lamento de un espíritu. Todo se volvió un gran silencio. El momento se congeló. Alejandro miró hacia el lugar de donde provenía el disparo. El destino, en una irónica vuelta de tuerca, no había ido hacia él o su madre. Había impactado directamente en Antonio. La expresión en su rostro se transformó de menacing a asombro. Se desplomó al suelo, el peso de su propia ambición cayendo sobre él como un castillo de naipes. En la confusión del momento, y mientras la multitud gritaba, la verdadera sorpresa golpeó a Alejandro como una ola violenta. Un segundo disparo. Esta vez provenía de Elisa. Fue un reflejo,
una defensa que ni él había visto venir. «Perdona», murmuró ella, mientras sus ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. «No puedo. Deja que él te haga daño». Alejandro sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. ¿Qué acababa de pasar? ¿Era realmente su aliada? En medio de la confusión, todo se desmoronaba. La verdad que había empezado a desentrañar con Elisa también se torcía. La mentira y la traición se tejían en los rincones de su mente. Mientras Antonio yacía inmóvil, el aire se llenó de gritos. La policía, ya en alerta, avanzaba rápidamente hacia ellos. El caos había estallado en una tormenta perfecta. Alejandro se quedó allí, atrapado entre la revelación de un pasado dolido y un futuro completamente incierto. ¿A dónde irían ahora todas esas verdades? ¿Quién era realmente Elisa en su vida? Tal vez la luz que había guiado a Alejandro en esta oscuridad era también la causa de su condena. Y en medio de esa vorágine, una figura emergió de las sombras, una tercera persona, un rostro conocido, la figura de un hombre que había estado ausente, pero siempre presente, su padre. La mirada de Alejandro se encontró con la de él, y de inmediato se sintió abrumado. El hombre que había creído muerto, ahora allí estaba. La mente de Alejandro estalló. Cada pregunta que no sabía que tenía, ahora afloró con una intensidad incontrolable. ¿Quién era su familia realmente? ¿Qué había hecho en estos años? El pasado lleno de secretos regresaba para cobrar vida. Y en ese instante de intuición desgarradora, la verdad finalmente parecía estar al borde de desmoronarse. Pero ¿cuál sería su parte en esta historia que apenas comenzaba? El caos se volvió un laberinto de gritos y ruido. Alejandro, de rodillas, veía la sangre empapando el suelo, mientras su corazón latía desbocado. La figura de su madre caía como una marioneta sin hilos. Todo se desvanecía. Su mente estaba atrapada en un torbellino. La policía gritaba, pero el eco de su madre resonaba más fuerte en sus oídos. Ella, la única conexión que le quedaba, yacía inmóvil. Antonio, el hombre alto que antes se había reído, estaba en el suelo, pero el verdadero demonio ahora era la duda. ¿Quién era realmente su madre? ¿De dónde venía? Las preguntas flotaban en el aire como un humo incómodo. Un murmullo corrió entre la multitud. Los policías empezaron a rodear el lugar, sus miradas críticas examinando cada rincón. Elisa, que parecía un árbol frágil a su lado, cerró los ojos, quizás esperando que todo fuera un sueño. Pero las luces brillantes, las sirenas y el griterío de la gente clamaban otra cosa. «¡Aléjate de él!», gritó un oficial, apuntando su arma. Alejandro se dio cuenta de que las verdaderas amenazas no eran solo los hombres de Antonio ni la confusión del momento, sino las sombras que se agazapaban en su propia historia. Entonces el murmullo se intensificó. «¡Lo sabe todo!», alguien gritó desde el fondo. Fue una simple frase, pero resonó en la noche como un trueno. Alejandro sintió que el mundo se detuvo por un instante. Se volvió hacia Elisa, su corazón en la garganta. «¿Lo sabe todo? ¿Qué significa eso?», demandó, temiendo la respuesta. Elisa, que había empezado a tambalearse, se sacudió como si despertara de un trance. Sus ojos, antes llenos de temor, ahora brillaban con algo inesperado. «No eres quien crees, Alejandro», dijo, su voz calmada, pero cargada de una intensidad que hacía eco en su interior. «Tu madre no es solo una víctima». En ese instante, un sonido atronador rompió la tensión. Un nuevo coche apareció, derrapando hacia la escena. El conductor salió disparado. Era un hombre que Alejandro reconocía. Su rostro se dibujó en su memoria como una sombra. «¡Papá!», gritó.
la voz resonando en su mente, un eco del pasado que no había querido enfrentar. «¿Qué estás haciendo aquí?», le preguntó, incapaz de contener la mezcla de ira y confusión. Pero la mirada de su padre era fría, distante. No era el hombre al que recordaba, no era el héroe de su infancia. Era simplemente un extraño. «Lo sabía», dijo su padre, ignorando la sorpresa de Alejandro. Sabía que esto iba a suceder. Esa afirmación hizo que su estómago se encogiera. ¿Qué significaba eso? ¿Era la verdad de su historia más cruel de lo que había creído? Entonces, como una bomba que estalla, la sorpresa derribó lo que quedaba en pie. Elisa, con una mirada decidida, se volvió a Alejandro. «Tu padre no solo es un observador, es parte de todo esto. Es uno de ellos, el que ha ocultado la verdad desde el principio». Las palabras cortaron el aire, desgarrando la confusión que lo rodeaba. La multitud contuvo el aliento. «¡Cállate!», su padre gritó, y la furia en sus ojos chisporroteó. «No es el momento para estas revelaciones». «¿Revelaciones? ¿Qué revelaciones? Todo se está desmoronando». Alejandro sintió que su cuerpo se constreñía. Había descubierto un secreto, pero esto era otra capa, otra mentira que venía a atraparlo. Su vida, su identidad, todo se reducía a una cruel red de engaños. «Es la única manera de protegerte», su padre gritó, pero la desesperación en su voz ya no sonaba convincente. Alejandro sintió que la rabia y la traición lo consumían. Las piezas del rompecabezas se movían, y el rostro de Elisa parecía una lámpara en medio de la tormenta. «Es un juego más grande de lo que imaginas. Tu familia ha estado en medio de esto desde el principio». La declaración de Elisa parecía una vaga, y en el lugar donde debiera haber claridad, había solo oscuridad. Alejandro miró a su padre, luego a Elisa, y de repente todo se volvió un caos. La policía, al ver la tensión, apuntó a su padre y lo rodeó. «¿Qué está pasando aquí?», uno de los oficiales preguntó. Y Alejandro sintió que su vida se desmoronaba, una vez más. «¡Detente! ¡Él no ha hecho nada!», gritó, pero las palabras se sintieron vacías. La confusión reinaba, la verdad se desdibujaba. Mientras las luces de la policía parpadeaban sobre ellos, la red de secretos y mentiras se tejía más fuerte. Entonces, en un giro inesperado, una explosión retumbó en el aire. Un coche estacionado cerca estalló en llamas, proyectando sombras danzantes por todas partes. La gente gritó, colapsó el orden. Todo se volvió un caos estrepitoso. Alejandro quedó paralizado, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo sus pies. Con los hombres de su padre y los policías gritando, un nuevo peligro acechaba. En ese instante de caos, con llamas ardiendo alrededor y vidas en el aire, se sintió perdido. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. ¿Quién era realmente? ¿Qué les pasaría a todos en esta tormenta de secretos y revelaciones aterradoras? Y en medio de toda la confusión, la última pregunta resonaba. ¿Quién podría ser realmente su aliado? El futuro colgaba en un hilo, y con cada segundo que pasaba, se tornaba más incierto. El caos estalló en un instante. Alejandro, arrodillado junto a su madre, sintió que el tiempo se desvanecía. La explosión del coche retumbó, llenando el aire con el olor a gasolina y humo. Todo a su alrededor se volvió un torbellino de gritos y luces parpadeantes. Su mente era un laberinto de preguntas y dolor. «¡Mamá!», gritó. Su voz resonaba sobre el estruendo mientras sus manos temblorosas buscaban vida en aquel cuerpo inerte. El sonido de pasos pesados se acercaba.
Un grupo de policías, armas en mano, rodeaba el lugar. La tensión era palpable. Alejandro levantó la mirada hacia su padre, con el corazón latiendo como un tambor. Aquella figura que había creído protegerlo estaba en el centro del conflicto. «¿Qué estás haciendo aquí?», le lanzó con rabia, sintiéndose traicionado. Pero antes de que su padre pudiera responder, Elisa urgió a Alejandro. «¡No te acerques! ¡Ellos!». Un mensaje de urgencia. Justo en ese momento, el hombre que había gritado antes, un desconocido en la crowd, empezó a moverse hacia él. «Él lo sabe todo. Debe callarse», dijo el hombre, sudoroso, con ojos desorbitados. En un movimiento rápido, sacó una pistola y un silencio espeso se instaló. Todos se congelaron. El aire se tensa, como si la ciudad contuviera el aliento. La adrenalina recorrió el cuerpo de Alejandro. «¡Baja eso!», gritó un policía, aunque su voz se perdía en el pánico que se desataba. El desconocido, tambaleándose, apuntó hacia Alejandro. «Tú, el hijo de la traición, no te dejaré salir de aquí vivo». Las palabras eran una bala disparada al aire. Un grito desgarrador salió de la boca de Elisa. «¡No!». Entonces, algo inmenso pasó. En el fondo, con el tumulto de la situación, se oyó el sonido de un segundo disparo. La policía, en un acto de defensa, había respondido. Alejandro se quedó helado, y lo siguiente que vio fue a aquel hombre caer al suelo, la pistola deslizarse de sus manos. Todo se volvió un remolino de sombras, al mismo tiempo familiar y aterrador. Sin embargo, el impacto del disparo resonó en su mente con un eco perturbador. ¿Quién era este hombre? ¿Qué sabía realmente? ¿Qué habrían hecho su padre y Elisa en el pasado? Mientras trataba de asimilar lo sucedido, de la multitud una figura emergía. Era otra mujer. Su apariencia era desgastada y familiar. Su corazón se paró por un segundo. «¡Sofía!», gritó, reconociendo la cara de su hermana menor, a quien había perdido tras el accidente que había destrozado a su familia hacía años. Las preguntas brotaron como un torrente. «¿Qué haces aquí? ¿Por qué estás con ellos?». «Sofía». Con el rostro pálido, balbuceó. «Vine a buscarte, pero no sabía». La confusión nubló sus ojos. Un revuelo de emocionales ríos fluyó entre ellos. El caos se disolvió por un momento. El tiempo parecía detenerse. Pero justo cuando Alejandro se lanzó hacia ella, su padre hizo un movimiento brusco. «No, esto no estaba planeado», rugió. Su pentágono de poder desmoronándose, encendió un chispazo de furia en su interior. «¿Qué significa esto? Todo esto, ¿por qué nunca me lo dijiste?». La mirada de su padre, antes autoritaria, ahora era una mezcla de temor y desespero. «No era el momento, Alejandro. Tu madre, ella estaba involucrada en algo más grande». «Tu vida no es lo que creías». Entonces el caos se recrudeció nuevamente. Alguien gritó desde la multitud: «Las familias están en peligro. Lo que buscan no es solo a él, también a ustedes». Las advertencias llenaban el aire y de pronto el foco de la escena giró. Entre las sombras, más figuras emergieron, gesticulando, pero sus gestos eran una mezcla de amenaza y súplica. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Familias? Buscando la verdad, y los secretos se apilaban, enredándose como serpientes. La revelación sobre Sofía desató una tormenta de desconfianza. Un campo minado de conexiones fallidas. ¿Qué más está oculto? ¿Qué hizo realmente mi madre? La pregunta persistió, vibrante. La última imagen que tuvo fue de ella, su hermana,
atrapada entre las balas de una historia que apenas comprendía. Las luces de la policía iluminaban el caos, la confusión reinando como un monarca. ¿Quiénes son realmente nuestros enemigos?, se preguntó, mientras una nueva figura surgía tras la multitud. Un nuevo jugador, en esta oscura tragedia que se desarrollaba lentamente ante sus ojos. Era el momento donde todo podía cambiar de un solo golpe. Con cada segundo que pasaba, Alejandro sentía que los secretos lo devoraban. La presión en su pecho se volvía insoportable, y en medio de esa tempestad, la respuesta que había buscado durante tanto tiempo aún estaba lejos. Pero cada paso que daba lo acercaba a un desenlace que nunca había anticipado. ¿Podría confiar en Elisa? ¿En su padre? ¿Incluso en su hermana? El futuro era un laberinto de sombras, y él era el que debía decidir en quién realmente podía confiar. Pero tal vez lo que estaba por venir era el golpe final que haría que su vida se quebrara para siempre. El caos estalló en un instante. Alejandro, arrodillado junto a su madre, sintió que el tiempo se desvanecía. La explosión del coche retumbó, llenando el aire con el olor a gasolina y humo. Todo a su alrededor se volvió un torbellino de gritos y luces parpadeantes. Su mente era un laberinto de preguntas y dolor. ¡Mamá!, gritó, su voz resonando sobre el estruendo, mientras sus manos temblorosas buscaban vida en aquel cuerpo inerte. El sonido de pasos pesados se acercaba. Un grupo de policías, armas en mano, rodeaba el lugar. La tensión era palpable. Alejandro levantó la mirada hacia su padre, con el corazón latiendo como un tambor. Aquella figura que había creído protegerlo estaba en el centro del conflicto. «¿Qué estás haciendo aquí?», le lanzó con rabia, sintiéndose traicionado. Pero antes de que su padre pudiera responder, Elisa urgió a Alejandro: «¡No te acerques! ¡Ellos!». Un mensaje de urgencia. Justo en ese momento, el hombre que había gritado antes, un desconocido en la multitud, empezó a moverse hacia él. «Él lo sabe todo. Debe callarse», dijo el hombre, sudoroso, con ojos desorbitados. En un movimiento rápido, sacó una pistola, y un silencio espeso se instaló. Todos se congelaron. El aire se tensó, como si la ciudad contuviera el aliento. La adrenalina recorrió el cuerpo de Alejandro. «¡Baja eso!», gritó un policía, aunque su voz se perdía en el pánico que se desataba. El desconocido, tambaleándose, apuntó hacia Alejandro. «Tú, el hijo de la traición, no te dejaré salir de aquí vivo». Las palabras eran una bala disparada al aire. Un grito desgarrador salió de la boca de Elisa. «¡No!». Entonces, algo inmenso pasó. La figura de una mujer emergió de la multitud, y Alejandro sintió que se le helaba la sangre. Era su abuela. La misma mujer que había creído muerta había vuelto, luciendo envejecida, pero con una intensidad que lo asustaba. «¡Aléjate de él, hijo mío!», gritó, su voz resonando con poder. El caos se detuvo por un segundo, como si el tiempo se envolviera en una nube oscura. ¿Qué haces aquí?», preguntó Alejandro, con el corazón en la garganta. Su mente estaba en un torbellino. Todo lo que había creído, todo lo que había luchado por entender, se tambaleaba. «Él es peligroso, Alejandro. No puedes confiar en tu padre», dijo su abuela, señalando a aquel hombre que había sido un ícono de su infancia. «Está vinculado con el mismo oscuro pasado que intentó acabar con nosotros. Todo ha sido una mentira». El ambiente se incendió en confusión mientras los hombres del padre de Alejandro se movían, desbordados por la tensa revelación. «¡Cállate, Ana!». Antonio, el padre,
gritó mientras un escalofrío recorría su cuerpo. La rabia en sus ojos era una tormenta, pero la verdad se sentía más cercana ahora. No me digas que ella es una loca más que viene a romper la familia, dijo, escupiendo sus palabras. Pero Alejandro sabía que había algo más profundo. Era un eco que resonaba en su pecho. ¿Era posible que toda la historia estuviera basada en mentiras? Ana, con la mirada fija en Alejandro, continuó. Tu padre te ha ocultado quién eres realmente. Y eso no se trata solo de tu madre y su vida, sino de quiénes somos en realidad. Tu sangre corre con el peso de un oscuro legado. El tiempo se detuvo una vez más. El rumor en el aire crecía, cargado de alaridos y sirenas. ¿Qué legado, abuela? Dímelo. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Cada palabra de su abuela era como un golpe en la cara. El grito de angustia de Elisa resonaba a su lado, pero él no podía distraerse. Todo lo que siempre había conocido estaba al borde de desmoronarse. Hay cosas que te han sido ocultadas, cosas que involucran a ambos, Ana dijo, y luego de manera dramática, su rostro cambió. Él es tu hermano, Alejandro, exclamó, y las palabras fueron como un rayo que partió el cielo. El mundo se detuvo. Alejandro sintió que la tierra se movía bajo sus pies. Su corazón, su mente, todo se convirtió en un vacío abrumador. ¿Qué estás diciendo? Sofía, la mujer que había sido un milagro de reencuentro, se estremeció ante la verdad que acababa de estallar. Pero tenía que confrontarlo. No puedes ser serio, dijo dubitativa. Las emociones se agolpaban. Cada palabra nueva se sentía como una puñalada. Antonio, ¿es cierto? Alejandro buscó la mirada en los ojos de su padre, y por primera vez, allí había solo miedo y una sombra de culpabilidad. El clamor se intensificó, y el caos renació. Todos los ojos estaban sobre ellos. La multitud contenía el aliento. El silencio llenó el ambiente mientras todo giraba. Cada latido de Alejandro resonaba con la confusión de un secreto devastador. Un hermano oculto. Una historia de sangre enterrada en sombras. ¿Qué significaba eso para él? ¿Era la traición o la verdad finalmente su única salvación? Mientras el mundo giraba, Alejandro se sintió caer en una espiral de incertidumbre. Lo que él creía que era un momento de luz en su vida se convertía rápidamente en la tormenta más oscura. El caos volvió a envolverlo, y su madre, su padre, Elisa, todos entraban en una zona desconocida. ¿Qué más estaba a punto de revelarse? ¿Quién era realmente el enemigo? ¿Y quién era su familia? Todo era una pregunta en el abismo de su mente. La revelación resonaba en el aire, y en medio de la confusión y la desesperación, una nueva verdad comenzaba a tomar forma. El caos se apoderó del lugar. Alejandro sentía que su mundo se desmoronaba con cada revelación. ¿Qué tienes que ver tú con esto, abuela?, preguntó, su voz apenas un susurro entre el tumulto. Las palabras de Ana resonaban en su mente. «Él es tu hermano». Las imágenes de su infancia y esa conexión familiar se tornaron borrosas, como si nunca hubieran existido. «Alejandro», gritó su padre, pero el rostro marcado de preocupación no le alcanzó. La multitud los rodeaba. Ojos ajenos absorbían la escena. Murmullos y gasps acompañaban cada movimiento. Era como si toda la ciudad estuviera presenciando una obra trágica. «Elisa», murmuró, volviéndose hacia ella,
buscando una respuesta, una señal, pero la confusión en sus ojos decía más que 1000 palabras. La tensión era palpable. Un silencio súbito descendió como una losa. Alejandro sintió que el aire se volvía espeso, como si pudiera cortarlo con una cuchilla. De repente, un sonido desgarrador rompió la quietud, un disparo. Todo pasó en un instante. Alejandro reaccionó, saltando hacia Elisa, pero el impacto no fue dirigido hacia él. Una figura oscura, aliada a su padre, se desplomó en suelo, un charco rojo extendiéndose rápidamente a su alrededor. No, no, murmuró Alejandro, la realidad golpeándolo como un rayo. El hombre que había alzado su pistola ahora caía, vida y secretos derramándose en el asfalto. El rostro de Ana se pálido. «No puede ser», gritó mientras la multitud se desataba, los gritos ahogando el sonido de la sirena. «¡Aléjate de esa loca!», aulló Antonio al tiempo que se lanzaba hacia su madre. Pero Alejandro lo detuvo, una mezcla de furia y desesperación. «No eres mi padre, eres parte del problema». La rabia hervía en su interior. Un nuevo aire de desconfianza llenó el espacio. Estaban atrapados en una telaraña de engaños. Todo giraba en torno a quién realmente eran y por qué. Pero justo cuando Alejandro pensaba que había llegado al clímax del horror, se oyó otro disparo. Este no desde la multitud, sino desde un rincón oscuro donde las sombras parecían susurrar secretos. «¡Mamá!», gritó Alejandro al ver caer a Ana. El eco estremecedor llenó sus oídos. El mundo se detuvo en un susurro profundo y afilado, como la punta de un cuchillo. El temor se coló en su pecho. Las sirenas estaban más cerca ahora, y los rostros de la multitud se transformaron, primero de horror a confusión, luego a lo que parecía pura violencia. Uno tras otro, los rostros se distorsionaban por su propia necesidad de saber, de entender. Alejandro sintió la presión de sus manos en su cabeza, la confusión girando a gran velocidad, dejándolo mareado. «¡Todos al suelo!», ordenó uno de los policías, pero ya estaba muy tarde. La escena se convertía en un caos indescriptible, cuerpos empujándose, gritos brotando como fuegos artificiales. Alejandro solo podía pensar en su madre, ahora de nuevo inmóvil, atrapada por un destino cruel en una encrucijada que nunca pidió. Y fue en ese momento que el giro más impactante de su vida ocurrió. Un joven de la multitud, con cara de pocos amigos, levantó la mano. «¡Esos son mis padres!», gritó, señalando a Antonio y Ana. Las palabras fluyeron como un torrente. «Siempre supe que ustedes eran los responsables». Su voz resonó fuerte, interrumpiendo la tormenta. Alejandro sintió como todo se tambaleaba de nuevo. Cada mirada se volvió hacia él y su familia. «¿Qué significa esto?», murmuró, aterrorizado y confundido. ¿Un hermano secreto? ¿Un pasado compartido que nunca imaginó? Todas aquellas imágenes de su vida, de su familia, se reconfiguraban nuevamente. El joven se acercó, con ojos ardientes. «La verdad que tanto han ocultado, no puedes escapar de lo que eres. Y yo tengo algo que mostrarte». El aire se convirtió en un silencio sepulcral. Alejandro se encontraba entre el peligro y la revelación. ¿Quién era realmente aquel joven? ¿Qué otra historia estaba por revelarse en este laberinto de secretos? Mientras se acercaba, el tiempo parecía detenerse. El final era un abismo desconocido, y él estaba dispuesto a descender en busca de respuestas. Pero, ¿podría soportar lo que venía? Todo giró cuando el joven se acercó a Alejandro. Con cada paso, el tumulto a su alrededor se desvaneció, como si el mundo hubiera decidido silenciarse solo para ellos. «Tú, el hijo de la traición, no te dejaré salir de aquí vivo», resonó en sus oídos, cada palabra un susurro que lo atravesaba. Antes de que pudiera reaccionar,
un hombre del fondo gritó: «¡Fin!». Sabía que el día llegaría. El desconocido se acercó con fervor y Alejandro sintió que el corazón se le detenía. «Lo sabes todo, ¿verdad? La conexión que tenemos es más profunda de lo que imaginas», insistió. Sus ojos estaban llenos de algo que no podía identificar. Propósito, furia, dolor. ¿Conexión? ¿Qué conexión? Alejandro se sintió cada vez más perdido. Fue entonces que un estruendo rompió el aire. La multitud giró y entre la confusión un coche de policía se detuvo con un chirrido de llantas. «¡Al suelo!», ordenaron los oficiales. Pero la gente estaba demasiado agitada. La voz de su abuela resonaba en su mente: «Él es tu hermano». «No, eso no puede ser verdad», murmuró Alejandro, sacudiendo la cabeza. La expresión del joven se endureció. «Soy Roberto, y estoy aquí para poner fin a esto». Alejandro sintió que los pies se le movían de debajo. ¿Qué estaba diciendo? ¿Era un hermano? Todo lo que había creído se tambaleaba como un castillo de naipes. Justo cuando estaba a punto de cuestionar a Roberto, un disparo resonó. La escena se heló. Un oficial había disparado a un hombre que intentaba escabullirse entre la multitud. Pero la bala no fue el único estruendo que sonó. Un segundo disparo, más cercano y aterrador, atravesó el aire. Alejandro se volvió hacia su madre y vio cómo caía. Un grito ahogado se escapó de sus labios. «¡Mamá!», gritó, extendiendo la mano, pero el caos reinaba. La multitud gritaba, lampeando con luces intermitentes. La confusión llenaba el aire. Mientras caía al suelo, el sonido de risas resonó como si viniera de un rincón sombrío. «No lo entiendes, Alejandro», susurró Roberto, acercándose cada vez más. «Tu madre es la clave de todo. Ella, tu padre y yo estamos en medio de un juego mucho más grande». Una risa cruel interrumpió su declaración. Era Antonio, su padre. «¿Ves? Todo es un juego, Alejandro. Cree lo que quieras, pero lo que realmente importa es lo siguiente». Antes de que pudiera terminar, el cielo se oscureció, como si el sol hubiera decidido ocultarse tras una nube pesada. Un grupo de hombres armados emergió de una esquina. Las luces deslumbrantes de la policía se reflejaban en sus armas. «¡Nadie se mueve!», gritó uno de ellos. Suena de autoridad construyendo una muralla de sombras. La sensación en el aire cambió. El roce del miedo atravesó la madera de la acera como un filo afilado. En un abrir y cerrar de ojos, la multitud se dividió. Alejandro miró a su alrededor. La evidencia de una batalla ganada estaba en curso. Roberto, en medio del caos, se volvió hacia Alejandro. «Ellos son de la organización. Ellos saben quiénes somos y están aquí para hacer que paguemos». La confusión se transformó en pánico mientras las sombras se acercaban. «Lárgate de aquí, Alejandro. Esto no es tu lucha», gritó Ana, sumida en un mar de desesperación. Pero él no podía dejarla. «No, no puedo». A medida que la tensión se apretaba a su alrededor, sintió un empujón desde atrás y fue derribado al suelo. Al mirar hacia arriba, vio el destello de una pistola en la distancia. El tiempo se detuvo. El sonido del disparo resonó nuevamente, pero esta vez no era el de una pistola convencional. Un destello brillante iluminó el lugar, y Alejandro levantó la vista, justo a tiempo para ver a su padre caer. Luz escarlata brotando de su pecho. El tirador no era un desconocido, era alguien de su familia. Todos se congelaron. Los hombres de la organización retrocedieron. «¿Qué has hecho?», fue lo único que logró salir de los labios de Alejandro. La locura, el caos, las revelaciones, todo se desvanecieron en un instante. Había sido su padre quien había desatado la tormenta. «No,
Esto no puede estar sucediendo, pensó Alejandro, mientras la oscuridad lo abrazaba. La confusión quedó inyectada en su mente. La verdad finalmente surgía entre las sombras, pero el costo era más alto de lo que jamás imaginó. ¿Quién había disparado? ¿Por qué? La línea entre enemigos y aliados se difuminaba, y con el eco del disparo resonando en su cabeza, todo lo que había creído se desmoronaba. ¿Qué más había en este oscuro juego que apenas comenzaba? Y allí, entre la desesperación y el desasosiego, sabía que la única verdad era el caos. ¿Sería capaz de enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? La explosión resonó en los oídos de Alejandro, un eco feroz que aún no podía asimilar. Se arrodillaba sobre el suelo, helado, observando la figura de su padre desplomándose, la vida resbalándose entre sus dedos. El caos se desató. La multitud gritaba. Las sirenas de la policía sonaban y el aire se llenaba de humo. ¡Mamá! ¡No! ¡No!, susurró, su voz perdida en el tumulto. Ana, aún atrapada en el horror de lo que había presenciado, se acercó tambaleándose hacia él. Alejandro, debes escucharme. Este no es el final. No podemos dejar que todo esto termine así, imploró. Su voz temblaba, pero en sus ojos brillaba una chispa de determinación. Luego estaba Elisa, quien se arrodillaba junto a él, su rostro empapado de lágrimas. No era lo que pensabas. No todo es culpa de ellos. Hay más en juego, más de lo que imaginas, dijo, su mano temblando mientras tocaba la suya. Alejandro se sintió perdido, pero también comprendió que estaba rodeado de personas que aún se preocupaban. ¿Qué más hay, Elisa? Ya no sé en quién confiar. Fue lo único que pudo gritar mientras sus pensamientos se arremolinaban. Pero ella lo miró fijamente, y su mirada se volvió más intensa. La verdad es más oscura, Alejandro, pero también puede ser la liberación que necesitas. En ese momento, Roberto, el joven que se había presentado anteriormente, dio un paso al frente. Lo sé que todo suena absurdo, pero la familia que crees conocer no es la única pieza del rompecabezas. Nos han manipulado durante años. Alejandro sintió que el aire le faltaba, pero en sus palabras había algo que resonaba con su propia experiencia. Los ojos de Alejandro se entrecerraron, buscando entender, y en esos instantes de confusión, un agente de policía, visiblemente agitado, empezó a despejar el área. «Todos retrocedan. Esto es una escena de crimen», ordenó, mientras el caos se transformaba en un eco distante. El tiempo parecía detenerse, mientras Alejandro, con su padre muerto ante sus ojos, y las revelaciones de su familia danzando en su mente, decidió que no iba a permitir que la historia terminara así. Así que, mientras todos retrocedían, impulsado por un fuego interior, se acercó al cuerpo de su padre y, a pesar de la tristeza aplastante, se sintió impulsado a alzar la voz. «Basta, no más mentiras, no más secretos. Si hay algo que aprender de esto, es que la...» Miró a su madre, luego a Elisa y finalmente a Roberto, comprendiendo que sin importar lo que sucediera, tenían que enfrentarse juntos. «No puedo prometer que entenderé todo este lío, pero estoy dispuesto a buscar la verdad». Con determinación renovada, comenzó a caminar, seguido de cerca por aquellos a los que todavía podía llamar amigos y familia. Un grupo de oficiales lo miraba desde la distancia, pero no era el momento para temer. Alejandro sabía que los verdaderos desafíos ahora estaban al descubierto. Al final, todo este horror podría unirnos o acabar con nosotros. «No permitiré que esto nos divida», fueron sus últimas palabras antes de que las luces de los coches patrullas comenzaran a parpadear intensamente.
Mientras se alejaban de la escena, una voz conocida pronunciaba su nombre. Era Sofía, la joven que había gritado por él entre la multitud. Alejandro, girándose en el último segundo, se dio cuenta de que, aunque la vida era una tormenta de dolor y caos, tenía que ser. Más secretos aguardaban. Había un camino aún por descubrir, y si aprendía a enfrentar su pasado, tal vez descubrirían juntos lo que realmente significaba ser familia. Ahora, amigos, esto es un final que no te puedes perder. Este viaje está lejos de haber terminado. Quiero que te suscribas inmediatamente al canal. No te pierdas las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Aplasta ese botón de like ahora. Tu apoyo alimenta nuestro algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenidos increíbles para ustedes. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este inesperado desenlace. Comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer todo lo que está por venir. Este es el momento de demostrar tu apoyo, así que no esperes ni un segundo más. ¡Vamos!